Muy lejos, en el espacio, en un pequeño planeta azul llamado Verat, el cielo ardía. Las naves caían como estrellas rotas. Los edificios temblaban. La gente corría, gritaba y rezaba pidiendo ayuda que nunca llegó. Los Verat eran una especie pacífica. Nunca antes habían librado una guerra de verdad. Pero ahora, un enemigo llamado Enjambre Krill había llegado. Los Krill no eran seres vivos. Eran máquinas, frías, silenciosas e interminables. No comían, no dormían y nunca se detenían. Su único objetivo era destruir todo a su paso. En el interior del centro de mando Verat, en las profundidades de la Tierra, el ambiente estaba cargado de miedo. Las pantallas mostraban la batalla en el exterior. Luces rojas parpadeaban por doquier. Las naves eran destruidas una a una. El general Toran, líder de la flota Verat, estaba de pie frente a la pantalla principal. Le temblaban las manos, pero su voz se mantenía tranquila. «Informe de situación», dijo. Un joven oficial respondió con voz temblorosa. «Señor, hemos perdido el 60% de nuestra flota. Las naves Krill siguen multiplicándose. No podemos detenerlas». El silencio inundó la sala. Todos sabían lo que eso significaba. La derrota era inminente. Un anciano científico llamado Vesh dio un paso al frente. Tenía la mirada cansada pero aguda. Había visto muchas guerras en su larga vida, pero ninguna como esta. «Solo queda una opción», dijo lentamente. «Una que nunca hemos utilizado antes». El general Toran se volvió hacia él. «¿Qué opción?» El anciano Vesh respiró hondo. «Los llamamos la especie a la que temen todas las razas de la galaxia. La única especie tan peligrosa que la mayoría evita incluso pronunciar su nombre». La sala quedó en silencio. Todos lo entendieron. «Los humanos», susurró alguien. El nombre flotaba en el aire como una advertencia. Un comandante más joven dio un paso al frente negando con la cabeza. «No, no podemos llamarlos. ¿Acaso no recuerdas las historias? Decían que los humanos no saben dejar de luchar. Decían que una vez que los humanos entran en una guerra, nunca se van hasta que solo quedan cenizas». El anciano Vesh asintió lentamente. «Sí, eso es lo que yo también he oído. Pero ahora mismo, no tenemos otra opción. Si no hacemos nada, los Krill nos destruirán por completo. Si llamamos a los humanos, tal vez, solo tal vez, sobrevivamos». El general Toran cerró los ojos. El peso de la decisión lo abrumaba. Pensó en su gente, en su familia, en su hogar. Pensó en los barcos perdidos, en los soldados caídos. Finalmente, abrió los ojos y dijo: «Envíen la señal». La sala quedó en silencio por un instante. Entonces el joven oficial se dirigió rápidamente al panel de comunicaciones. Le temblaban los dedos mientras escribía el mensaje de emergencia. Viajaría a través de las estrellas, adentrándose en el espacio desconocido, hacia una especie a la que la mayoría temía incluso contactar. El mensaje era simple. «Aquí el comando Verat. Estamos siendo atacados por el enjambre Krill. Nuestras fuerzas están fallando. Solicitamos ayuda inmediata. Por favor, respondan». Se envió la señal. Ahora, lo único que podían hacer era esperar. Los minutos pasaron como horas. Las explosiones resonaban sobre ellos. Más luces rojas parpadeaban en el mapa. Otro barco fue destruido. Luego otro. Dentro de la sala de mando nadie hablaba. Todos miraban fijamente la pantalla de comunicaciones esperando alguna señal de respuesta. El anciano Vesh susurró para sí mismo: «Por favor, que respondan». Entonces, de repente, la pantalla parpadeó. Apareció una nueva señal. La sala quedó en silencio al instante. Todas las miradas se clavaron en la pantalla. Las manos del joven oficial temblaron al abrir el mensaje. Su voz se quebró al leerlo en voz alta. «Coordenadas recibidas. La humanidad está respondiendo. Mantengan sus posiciones. Estamos llegando». Por un instante, nadie se movió. Nadie respiró. Algunos sintieron alivio.
Otros, miedo. Si las historias eran ciertas, acababan de invitar a algo mucho más peligroso que los Krill a su guerra. El general Toran miró la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué hemos hecho?», susurró. El anciano Vesh le puso una mano en el hombro. «Hemos hecho lo único que podíamos. Ahora, esperamos a ver si tomamos la decisión correcta». En el exterior, la batalla continuaba. Las naves ardían, los Krill avanzaban, y en algún lugar, muy lejos, a través de las estrellas, una flota humana ya había comenzado a moverse. Los Verat habían pedido ayuda, pero nadie sabía, aún no, si se habían salvado, o invitó a algo aún peor. Muchos años antes de que los Verat enviaran su petición de ayuda, los humanos eran conocidos en toda la galaxia como un misterio silencioso. Pocas especies los habían conocido. Menos aún habían luchado contra ellos. Pero todos los que sobrevivieron a una guerra con los humanos contaban la misma historia. Y nunca era una historia feliz. En un mundo lejano llamado Drenmor, un viejo comandante alienígena llamado Kaal permanecía solo en una nave destrozada. Su flota había desaparecido. Su planeta había desaparecido. Era el último de su especie que recordaba lo sucedido cuando su pueblo cometió el error de atacar la Tierra. Una joven exploradora de Verat, enviada a recabar información tras la señal de emergencia, encontró a Kaal a la deriva en el espacio. Lo llevó a bordo de su pequeña nave, con la esperanza de que pudiera revelarle la verdad sobre los humanos antes de que fuera demasiado tarde. «¿Quieres saber sobre los humanos?», dijo Kaal con voz ronca y cansada. «Todo el mundo quiere saber, pero una vez que lo sabes, no puedes olvidarlo». La exploradora, llamada Mira, asintió. «Por favor, acabamos de enviarles una llamada de auxilio. Necesito entender qué hemos hecho». Kaal cerró los ojos recordando. «Mi pueblo fue fuerte una vez, poderoso. Teníamos un gran imperio. Veíamos a la Tierra como un planeta pequeño y débil, fácil de conquistar. Así que atacamos». Hizo una pausa, con las manos temblorosas. Al principio parecía fácil. Los humanos teníamos menos naves, menos armas. Pensábamos que la victoria llegaría en cuestión de días, pero nos equivocamos. «¿Qué pasó?», preguntó Mira en voz baja. «No luchaban como otras especies», dijo Kaal. «No luchaban por tierras ni por poder. Luchaban por sobrevivir. Y los humanos, cuando luchan por sobrevivir, se convierten en algo distinto. Algo que la galaxia nunca ha comprendido del todo». Miró fijamente a Mira. «Cada vez que destruíamos una de sus naves volvían más fuertes. Cada vez que creíamos haber ganado, encontraban la manera de convertir la derrota en victoria. No se detenían, no disminuían la velocidad. No sentían miedo como otras especies». Mira sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Por qué? ¿Por qué son así?». Kaal negó con la cabeza lentamente. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que es su historia. Su mundo estaba plagado de pequeñas guerras mucho antes de que viajaran al espacio. Otros dicen que es algo muy arraigado en ellos, una negativa a rendirse, incluso cuando toda lógica indica que deberían hacerlo. Pero sea cual sea la razón, eso los hace peligrosos». Continuó con voz cada vez más sombría. «En la batalla final mi imperio envió todo lo que teníamos, cada nave, cada soldado. Creíamos que sería suficiente, pero los humanos hicieron algo que jamás hubiéramos imaginado». «¿Qué?», preguntó Mira. «No retrocedieron, no se rindieron, incluso mientras sus barcos ardían, incluso mientras sus soldados caían, siguieron luchando. Y al final, fue mi imperio el que se derrumbó primero. No porque perdiéramos más barcos, sino porque perdimos la voluntad de continuar. Los humanos sencillamente nunca la pierden». Mira permaneció sentada en silencio, absorbiendo sus palabras. Kaal la miró, con los ojos llenos de viejo dolor. «¿Los llamaste para pedir ayuda?». «Sí», susurró Mira. Soltó una risa amarga y corta.
Entonces has tomado una decisión que lo cambiará todo. Los humanos no libran guerras pequeñas. Una vez que entran, terminan lo que empiezan. Si te ayudan contra los Krill no sobrevivirán. Pero tampoco sobrevivirá nada que se interponga en su camino. La nave de Mira recibió de repente una alerta de emergencia. El comando Verat solicitaba su regreso inmediato. Rápidamente agradeció a Cal y se preparó para partir. Mientras su nave se preparaba para saltar lejos, Cal lanzó una última advertencia. Díganles esto a sus líderes, dijo. Los humanos no son monstruos, pero no confundan su bondad con debilidad. Y no confundan su silencio con paz. Cuando los humanos deciden luchar, el universo escucha. La nave de Mira desapareció en el hiperespacio, llevando sus palabras de vuelta al comando Verat. Mientras tanto, muy por encima de los cielos ardientes de Verat, una enorme sombra comenzó a aparecer en el borde del sistema. Era más grande que cualquier cosa que Verat hubiera construido jamás. Silenciosa, oscura, inmóvil al principio, como si observara. Entonces lentamente comenzó a avanzar. En el interior del comando Verat sonaron las alarmas. Nave desconocida detectada, gritó un oficial. De tamaño descomunal. No coincide con ningún diseño conocido de Krill. El general Toran miraba fijamente la pantalla, con el corazón acelerado. Entonces, una voz tranquila se escuchó a través del sistema de comunicación, firme y sin miedo. Aquí el comando de la flota terrestre. Hemos recibido su señal. Díganos dónde está el enemigo. Estamos listos para acabar con esto. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Los humanos habían llegado. La enorme nave humana se detuvo justo fuera de la órbita de Verat. No disparó. No se acercó. Simplemente esperó, silenciosa e inmóvil, como un gigante que vela por un mundo pequeño y destrozado. Dentro del comando Verat, todos los oficiales permanecían inmóviles, mirando fijamente la pantalla. Nadie había visto jamás una nave construida así. Era de color gris oscuro, casi negro, sin luces brillantes ni diseños llamativos. Parecía sencilla, austera, pero algo en su quietud la hacía parecer mucho más peligrosa que la nave de guerra Krill más grande. El general Toran finalmente encontró la voz. Abran un canal, dejen que nos hablen directamente. Un instante después la pantalla cambió. Apareció un hombre. Vestía un uniforme sencillo, sin medallas ni condecoraciones. Su rostro era sereno, casi demasiado sereno para alguien que entraba en una zona de guerra. Su mirada era firme, concentrada, imperturbable ante la destrucción que lo rodeaba. Soy el capitán Reyes del comando de la flota terrestre, dijo. Hemos recibido su señal de socorro. Díganos cuál es su situación. El general Toran respiró hondo antes de responder. Nuestra flota está prácticamente destruida. El enjambre Krill ha destruido la mayor parte de nuestras defensas exteriores. Se nos está acabando el tiempo. El capitán Reyes asintió lentamente, sin mostrar temor ni vacilación. Entendido. Envíenos sus datos de batalla. Nosotros nos encargaremos del resto. Toran parpadeó sorprendido. ¿Así, sin más? ¿No quieres negociar los términos? ¿El pago? ¿Las condiciones de la alianza? El capitán Reyes esbozó una leve sonrisa cansada. No estamos aquí para negociar, general. Estamos aquí porque usted necesitaba ayuda. Con eso basta. Antes de que Toran pudiera responder, la nave humana comenzó a lanzar naves más pequeñas. Decenas de cazas salieron disparados en formación perfecta, moviéndose con rapidez y precisión, como una máquina construida exclusivamente para la supervivencia. En tierra, los soldados de Verat observaban en silencio, atónitos, el desembarco de las primeras tropas humanas. Esperaban guerreros gigantes y aterradores, monstruos creados para la destrucción. En cambio, vieron gente de aspecto común, concentrados, silenciosos, disciplinados. Se movían con determinación, sin movimientos superfluos ni ruido innecesario. Un joven soldado de Verat llamado Dax
Se acercó a una de las soldados humanas, una mujer que revisaba tranquilamente su arma. «Tú no te pareces a lo que cuentan las historias», dijo con nerviosismo. La mujer lo miró de reojo, con expresión indescifrable. «Las historias a menudo exageran», dijo con sencillez. «Pero algunas partes son ciertas. Pronto lo verás». Sobre el planeta comenzó la primera batalla real. Las naves Krill avanzaron a toda velocidad, esperando una victoria fácil contra otra fuerza defensora. Pero esta vez algo era diferente. Los combatientes humanos se movían con patrones impredecibles, atacando puntos clave en lugar de abrumar con su superioridad numérica. Trabajaban como un equipo perfecto, cubriéndose mutuamente y sacrificando la posición por la estrategia en lugar de la potencia de fuego pura. En el interior de un núcleo de mando Krill, una inteligencia artificial procesaba los datos de la batalla. Sus cálculos, normalmente perfectos, comenzaron a fallar. «Se ha detectado una anomalía», informó la IA Krill. «El comportamiento del enemigo no se ajusta a la lógica de combate estándar. Se están ajustando los modelos predictivos, pero por mucho que se adaptaran, los humanos seguían rompiendo el patrón. No luchaban para preservar recursos, no luchaban con cautela, luchaban con total determinación, sacrificando naves cuando era necesario, atacando justo donde más dolía». Una unidad de mando de la flota Krill transmitió una advertencia a través de su red. «Estos no son combatientes habituales. Se recomienda la retirada y una reevaluación». Pero los Krill no entendían la retirada. Siguieron avanzando, y uno a uno, sus barcos comenzaron a hundirse. En tierra, el general Toran observaba cómo se desarrollaba la batalla desde las pantallas del centro de mando, con las manos temblando, esta vez no por miedo, sino por incredulidad. «Están ganando», susurró. El anciano Besh, de pie a su lado, asintió lentamente. «Sí. Pero fíjese en cómo luchan, general. No con ira, no con crueldad, con absoluto control. Eso es lo que los hace verdaderamente peligrosos». Justo cuando la esperanza comenzaba a florecer entre los Verat, el cielo se oscureció repentinamente. Una enorme sombra emergió del espacio profundo, más grande que cualquier cosa vista antes, con su cuerpo metálico cubierto de extraños patrones brillantes. Las alarmas sonaban en todas las pantallas. «Advertencia. Se ha detectado una unidad Krill Prime. Se ha activado el protocolo de extinción planetaria». Los Verat ya habían oído rumores sobre esta arma, una máquina construida con un único propósito: borrar mundos enteros. El pánico se apoderó del centro de mando. Los soldados se quedaron paralizados. Las pantallas parpadeaban con advertencias. Incluso la expresión serena del anciano Besh se quebró por el miedo. Pero en el campo de batalla, el capitán Reyes alzó la vista hacia la enorme máquina que descendía del cielo. Su expresión no cambió, ni miedo, ni pánico, solo una serena determinación. Levantó su comunicador y habló con calma, su voz resonando en cada unidad humana del sistema. «Orden a todas las fuerzas. Ahora nos toca a nosotros mostrarles lo que es el verdadero miedo». El cielo sobre Verat se oscureció al descender la unidad primaria Krill. Era inmensa, más grande que cualquier montaña, cubierta de líneas rojas brillantes que palpitaban como un corazón. Todas las pantallas del centro de comando mostraban la misma advertencia. Protocolo de extinción planetaria activado. Los soldados en tierra dejaron de moverse. Algunos soltaron sus armas. El miedo se propagó más rápido que cualquier arma. Pero entre las fuerzas humanas no cundió el pánico. El capitán Reyes permanecía en primera línea, observando cómo se acercaba la gigantesca máquina. Se dirigió a sus soldados con voz tranquila y firme. «Para esto hemos venido», dijo. «Manténganse firmes. Confíen en el plan». El general Toran observaba desde el centro de mando, agarrando con fuerza la consola. «¿Qué plan? No tienen nada que pueda detener esa cosa». El anciano Besh, de pie a su lado, entrecerró los ojos mirando la pantalla. «Observe, general.
Los humanos no luchan con la fuerza física, luchan con la mente. En el campo de batalla, las naves humanas comenzaron a moverse siguiendo un patrón extraño, dispersándose en lugar de agruparse. Los comandantes de Verat que observaban la formación no podían comprender la estrategia. Parecía desorganizada, casi temeraria. En el interior de la unidad Krill Prime, su IA central analizaba el movimiento. Formación enemiga ilógica. Probabilidad de ataque coordinado baja. Pero los humanos aún no atacaban. Estaban posicionándose. El capitán Reyes dio la señal. Ahora. Pequeños combatientes humanos dispararon contra los puntos débiles de la máquina. Articulaciones, sensores y cables de alimentación ocultos en su armadura. Cada ataque fue preciso, planificado y calculado con información recopilada en apenas unos minutos de observación. La unidad primaria Krill tembló mientras las explosiones se propagaban por su superficie. Su arma colosal, diseñada para destruir el planeta entero, comenzó a fallar. Los sistemas están fallando, informó la IA. Daños inesperados en la estructura principal. Pero la máquina no había terminado. Con un rugido profundo y resonante, disparó una enorme ráfaga de energía hacia un grupo de naves Verat que intentaban retirarse. Sin dudarlo, un piloto humano, un joven llamado Ethan, lanzó su caza directamente hacia la trayectoria de la explosión. «¡Ethan, retrocede!», gritó el capitán Reyes por el intercomunicador. Pero Ethan no respondió. Su nave absorbió el impacto, protegiendo a las naves Verat que se encontraban detrás. La explosión iluminó el cielo y su caza desapareció en la onda expansiva. Por un momento, reinó el silencio en las comunicaciones. Entonces el capitán Reyes habló, con voz firme a pesar de la pérdida. «Continúen la misión. Terminen esto». Las naves humanas restantes avanzaron con renovado empeño, atacando el núcleo de la máquina con toda su potencia. La unidad primaria Krill se sacudió violentamente. Sus líneas rojas brillantes parpadearon y se atenuaron. Finalmente, con una última explosión, la enorme máquina se hizo añicos, cayendo silenciosamente en la atmósfera antes de desaparecer por completo. El campo de batalla quedó en silencio. Los soldados de Verat permanecieron inmóviles, mirando al cielo vacío donde antes se alzaba el monstruo. Poco a poco, comenzaron a oírse vítores, primero en silencio, luego con más fuerza, extendiéndose por todo el campo de batalla. Pero el general Toran no celebró de inmediato. Caminó hacia el capitán Reyes, quien permanecía en silencio, mirando los restos del naufragio donde había desaparecido la nave de Ethan. «Capitán», dijo Toran en voz baja, «su soldado salvó a mi gente, a desconocidos que ni siquiera conocía». El capitán Reyes asintió lentamente, con la mirada aún fija en el cielo. «Eso es lo que hacemos». Toran vaciló, y luego formuló la pregunta que lo había atormentado desde que se envió la primera señal. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgarlo todo por una especie que ni siquiera conoces?» El capitán Reyes finalmente se giró para mirarlo. Su expresión era serena, pero en sus ojos se reflejaba el peso de incontables batallas anteriores. «Porque nadie debería morir solo en la oscuridad», dijo simplemente. «Sabemos lo que se siente. No permitiremos que le pase a otros si podemos evitarlo». El anciano Vesh, que estaba cerca, bajó la cabeza en señal de respeto silencioso. Durante toda su vida había oído historias de humanos como monstruos, criaturas demasiado peligrosas para acercarse. Pero al verlos ahora, comprendió que la verdad era mucho más compleja. No se temía a los humanos por ser crueles. Se les temía porque nunca se rendían. Y en este día, ese mismo espíritu imparable había salvado a un mundo que una vez tembló ante la sola idea de encontrarse con ellos. Mientras la flota humana comenzaba las reparaciones y se preparaba para regresar a casa, el general Toran miró hacia las estrellas, con el corazón apesadumbrado pero agradecido. «Pedimos ayuda rezando para sobrevivir a la respuesta», dijo en voz baja. «Sobrevivimos. Pero ahora lo entendemos. La humanidad nunca fue el peligro que temíamos».
El anciano Besh terminó de pensar, con voz firme y clara. La humanidad era la esperanza que no sabíamos que necesitábamos.